¿Cómo está el reciclaje de plástico? ¿Se tienen datos de cuántos plásticos se reciclan? Respecto a cifras, en España en 2021 llegamos a 1.400.000 y pico toneladas de residuos plásticos que entran en nuestras plantas, y lo que sale de nuestras plantas en forma de materia prima, que sustituye directamente a la materia prima virgen al fabricar los plásticos. Esa materia prima es 1.100.000 y pico toneladas, 115.000 toneladas. Eso es lo que tenemos en España. Y después, el origen del residuo es sectorial, hay sector envase doméstico, envase comercial, envase industrial. También está la agricultura, está la automoción, está la construcción. Hay un montón de sectores que generan residuos de envases. Es verdad que el sector envase, el ciclo de vida de ese envase es más corto que el de una tubería, que a lo mejor puede llegar a 70 años en generar el residuo. Y por eso la fuente de nuestros recursos, el 75% proviene del envase. Creo que España es uno de los primeros países europeos en cuanto a reciclaje de plástico, capacidad de reciclaje, ¿no? En ambas somos uno de los primeros países. A nivel capacidad de reciclado, ningún país de Europa tiene tanta capacidad por ciudadano como España. Somos los segundos en capacidad total de reciclado instalada, detrás de Alemania, pero Alemania tiene 84 millones de habitantes y nosotros creo que tenemos 47 millones de habitantes. Es decir, por ciudadano, ningún país de Europa tiene tanta capacidad de reciclado como España. Y el reciclado real, estamos en torno al top 3, no sé exactamente, ha salido un informe de Plastic Europe hace poco y creo que estábamos en los terceros. En el Top 3 de Europa. De Europa. Vale, o sea, es que luego hay gente que piensa que... Primero piensa que el plástico no se recicla, también se piensa que España no recicla plásticos, pero según estás comentando, no solo se reciclan los plásticos, sino que estamos a nivel de Europa, o sea, en esto sí que somos punteros, ¿no? En el reciclaje de plásticos. Es más, España es un país netamente importador. Algunas veces pensamos que los residuos plásticos se exportan para reciclarlos en otros países. España es un país netamente importador. Debido a su capacidad de reciclado, necesitamos importar residuos de otros países para reciclarlos en España para completar nuestra capacidad de reciclado instalada. O sea que digamos que España tiene tanta capacidad de reciclar plásticos que con lo que tiene aquí no es suficiente y tiene que traerlos de fuera para poder alimentar a la industria del reciclaje de plásticos. Pero una pregunta... Con lo que se recupera aquí, se podría recuperar más. Eso es lo que te iba a decir, porque con lo que se recupera actualmente aquí, ¿se podría recuperar más plástico del que actualmente se recupera? Desde luego, hay plástico que se está escapando, bien sea porque no ha habido una colaboración y, como comentamos antes, a lo mejor es más difícil recuperarlo dentro de la fracción resto que la fracción envases, o porque el determinado sector aún no está involucrado con esa separación. Eso cambiará porque ahora nace una responsabilidad ampliada para otros flujos diferentes de residuos plásticos, y ahí hay potencial de recuperar muchos más plásticos que se nos han podido estar escapando. Al final, lo que no se recicla es porque no llega a una planta de reciclado. También está el ecodiseño y demás, que después también hablaremos. Por simplificarlo todavía aún más, digamos que la manera en la que se podría reciclar más plástico sería recuperando más. Y la manera de recuperar más plástico, además de que ciertos sectores industriales se unan, digamos, o entren dentro de la economía circular y terminen cerrando el ciclo de los materiales reciclándolos, en este caso los plásticos, a nivel ciudadano, ¿se podría mejorar esa recuperación del plástico separando bien los residuos desde casa? Mucho. Se podría facilitar mucho, pero más allá también es necesario invertir más en infraestructura para seleccionar. No hablo solo de los domésticos, hablo de en general, los residuos plásticos en general. Y para que nazca esa infraestructura, ¿qué es lo necesario? Hacer atractivo el reciclado, hacerlo económicamente sostenible.
generar una demanda real de plásticos reciclados a un precio que permita reciclar todos los plásticos. Porque claro, el precio de venta de ese plástico reciclado influye en los residuos plásticos que tienen interés para ser reciclados. Si el precio de venta no paga el coste de tratamiento, ese residuo plástico no va a tener interés en ser reciclado. Entonces hay que buscar que ese precio de venta sea competitivo, bien sea por ayudas a los que realmente usan ese plástico reciclado, ayudas para la industria de transformación, para que pueda incorporar plástico reciclado, para que se adapte su tecnología para incorporar plástico reciclado, o ayudas al reciclado por esas externalidades positivas que genera. Es decir, que hay plásticos que son económicamente rentables reciclarlos y plásticos que no lo son, que cuesta reciclarlos más que producirlos a partir de materia prima virgen. Depende del momento y depende del precio al que esté la materia prima virgen. Al final, el precio del plástico reciclado depende mucho del precio del material virgen. Si conseguimos desligar esos dos precios, ya no tendríamos ningún problema. Pero por ahora sí que están ligados, son competencias. O sea, el desafío estaría en desligar el precio de la materia prima virgen, del petróleo en este caso, del plástico reciclado. Así es. Y eso se puede conseguir a través de incentivos... Contenido reciclado obligatorio. Contenido. O sea, digamos que medidas legislativas que permitan incentivos y no sé si llamarlo castigos para al final encaminarse hacia el uso del plástico reciclado. Y la compra pública verde, que al final la administración es un gran comprador de todos los artículos en general. Si de verdad se implementase una compra pública verde, al final la administración debe liderar con el ejemplo, debe comprar artículos que tengan una huella de carbono menor. Si piden un porcentaje de plástico reciclado en sus compras, eso también incentivaría mucho el uso de plástico reciclado, porque al final la empresa que les vende estaría interesada en que se les valore más y que tengan plástico reciclado. La realidad en España a nivel nacional, estamos en un 25% de uso de plástico reciclado en los artículos. España tiene capacidad para ser líder en el uso de plástico reciclado porque ya somos líderes en capacidad de reciclado. Actualmente estamos en una situación un poco mala. ¿Por qué? Porque estamos en una situación en la que el precio del plástico virgen está muy bajo. Está muy bajo y no hace interesante usar plástico reciclado. En época del COVID el plástico virgen cayó, el precio cayó drásticamente y llegó a mínimos absolutos. Bueno, eso, aparte de la poca industria que había en ese momento, desapareció el interés en usar plástico reciclado. Ese año el crecimiento en el reciclado de plásticos fue casi nulo. Al año siguiente, el precio del material virgen 2021 creció a máximos históricos que permitió que el reciclado de plásticos creciese a máximos históricos. Aumentamos en tan solo un año un 25% de reciclado. O sea, crecimos como nunca. 2022 tuvo un primer semestre buenísimo en el que el precio del material virgen se mantenía alto y seguía creciendo el interés en usar plástico reciclado. El segundo semestre cayó el precio del material virgen y empezó a desaparecer el interés en usar plástico reciclado. Al final del año 2022 el crecimiento del reciclado fue mínimo, entre uno y otro se compensó y respecto al año anterior a lo mejor crecimos un 2%, un crecimiento mínimo. Y la situación actual es que probablemente sea el primer año en la serie histórica en la que el reciclado disminuya respecto al año anterior, porque el precio del material virgen sigue muy bajo y el interés en usar plástico reciclado ha desaparecido.